No solamente los adultos mayores o los enfermos crónicos son parte de la población de más riesgo por el COVID-19. Las personas en situación de calle también se consideran dentro del grupo de vulnerabilidad. Esto por el poco acceso a útiles de aseo, por problemas médicos previos y por las circunstancias que evidentemente ellos viven día a día. ¿Cómo ir en su ayuda? ¿Cómo se está enfrentando todo esto? Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va? Gracias y muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los televidentes. Marcelo, ¿cómo ve usted las medidas que se están tomando para ir en atención del grupo de personas que vive en la calle en el país por COVID-19? A ver, yo creo que hay algunos elementos positivos que salen de la reacción frente a la octava muerte, que ayer precisamente fue una persona en situación de calle, y que hoy día ha anunciado el gobierno en materia de poder ir avanzando en medidas que se estaban pidiendo ya desde antes. O sea, no solamente la vacunación de la influenza a un porcentaje importante de gente en situación de calle, toda la población de la gente en situación de calle hoy día debería ser considerado como un grupo de altísimo riesgo. La habilitación de hospedería, la posibilidad de poder hacer o dar acceso a elementos que permitan garantizar la higienización y la protección de la salud in situ a la gente que está en situación de calle, pero también a los profesionales que están trabajando con ellos dentro de los elementos más preventivos de las rondas que generalmente en este momento se anticiparon, pero que son claramente insuficientes si uno analiza que esto no se trata de adelantar los dispositivos de la operación de invierno. La operación de invierno básicamente da cobertura en los periodos nocturnos, en la pernoctación, en algunas hospederías de carácter temporal. Claramente la situación del coronavirus impone otros desafíos. La letalidad que puede tener el coronavirus con este grupo objetivo es importantísima y mucho ha estado ausente de la discusión la diferenciación que existe entre los distintos grupos de gente en situación de calle. En particular nos preocupa la infancia en situación de calle. Como ustedes saben, hay más de 1.000 niños que no han sido habidos desde que se fugaron del Sename, que están bajo tutela del Estado y muchos de ellos están viviendo en situación de calle y las soluciones o los protocolos se establecen de manera general. ¿Cómo se van a, por ejemplo, ofrecer soluciones de albergue para los niños en situación de calle en diferenciación con la gente adulta? ¿Cómo, por ejemplo, se va a proveer de asistencia tanto en salud física como en salud mental? Hay muchos niños que hoy día también tienen patologías de carácter crónico, patologías respiratorias. Vienen los ciclos de las enfermedades respiratorias altas, las bajas, las gastrointestinales, etcétera. Todos esos cuadros de alguna forma van a afectar de manera diferenciada a los distintos grupos de personas en situación de calle. Y yo lo que he visto, o que ha estado más o menos ausente dentro de los protocolos, es qué es lo específico que se está haciendo para alrededor de 1.000 niños que están en situación de calle en nuestro país. Sí, le quería preguntar por eso. Las cifras que conocemos, ¿usted cree que están reflejando realmente lo que realmente tenemos en las calles en materia de población viviendo en esta condición? ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes? Y también la desigualdad a nivel territorial. No es lo mismo la cantidad de gente en situación de calle en cada una de las ciudades del país. No, evidente. La región metropolitana concentra prácticamente la mitad de las personas en situación de calle. De ellos, el 85% son hombres, un 15%, un 16% son mujeres, un 10% son niños, y en el global total hay cifras que van desde la cifra oficial, que son del orden de los 12.000 personas en situación de calle, hasta las cifras que calculan las distintas organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle, que se acerca a los 20.000. En cualquiera de los casos, es una cifra absolutamente abordable por los dispositivos públicos, por los gobiernos regionales, por los organismos especializados, etcétera. Creo que la falta de prevención de los riesgos que podría haber involucrado el coronavirus hacían meritorio haber hecho esta planificación y los protocolos que hoy día se están implementando desde mucho antes. Y creo que el elemento fundamental acá es el poder visibilizar que esta población es una población de altísimo riesgo, de alta letalidad, y que nos vamos a ir encontrando en la medida que entre el invierno con un conjunto de situaciones Marcelo, mucho más complejas. Sí, de hecho, Sí.
La muerte que ayer se notificó, además, implica un desafío aún mayor, porque estamos hablando de una persona en situación de calle, pero de 44 años, una persona bastante joven. Sí. La verdad es que es algo que se da muchísimo en el invierno, los cuadros respiratorios, la bronconeumonía, las enfermedades que tienen inmunodeprimida las personas, distintas condiciones, fallas orgánicas que la verdad es que la persona que está en situación de calle consulta y va a un centro médico cuando ya está en una situación aguda, en una situación crítica. Cuando tenemos nuestra salud hoy día, donde la capacidad de respuesta para otras patologías que no sean el coronavirus es tan débil, probablemente la respuesta frente a enfermedades agudas o cuadros infecciosos serios que pudieran tener las personas en situación de calle van a ser no priorizadas. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es que hoy día es el momento de generar un cuadro preventivo que permita evitar que la gente en situación de calle termine consultando en los consultorios, en los centros de salud, cuando ya es muy difícil poder hacer algo, ya sea por sus patologías crónicas como también por el coronavirus. Entonces, lo que vimos ayer, una persona de tan baja edad, una persona que tenía tantas complicaciones precisamente derivadas de su condición de calle, es un cuadro que es relativamente general y por lo tanto se requiere considerar al total de la población en situación de calle como personas de riesgo, ¿Marcelo? No solamente a los mayores de 60 años. Sí, no, toda la razón. Yo me pregunto si usted percibe que se está tomando el real peso de la magnitud de la crisis, porque todavía no empieza ni siquiera a bajar la temperatura en serio. Exacto. Y uno ve que la labor que se hace en torno a este tipo de situaciones, como la gente que vive en la calle u otras atenciones, está no solamente en las manos del Estado y su esfuerzo. También acá hay un trabajo del mundo privado, hay fundaciones, quieras o no, que hacen un despliegue que es bien importante. Y hoy vemos que Hogar de Cristo, que atiende muchas hospederías, atiende a mucha gente en situación de calle, sí, y otras fundaciones están haciendo llamados desesperados porque no tienen materiales. No tienen mascarilla, no tienen guantes, no tienen ningún tipo de cosa para siquiera proteger al personal que está haciendo esta labor. ¿Cómo analizas tú esto que se puede transformar en un foco bastante complejo de administrar y manejar? Sí, yo creo que es gravísimo. Particularmente hay organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo notable durante todo el año. Nosotros conocemos cercanamente porque hemos apoyado de manera permanente a Cristo de la Noche en Renca, que tiene un dispositivo que atiende a cerca de 100 personas en situación de calle durante todo el año y que sus recursos finalmente vienen en un periodo de tiempo corto, que es la operación de invierno que se implementa desde el gobierno, pero durante todo el año funcionan con recursos de donaciones, de apoyo, etcétera. Ellos han hecho un llamado así de potente, al igual que lo ha hecho el Hogar de Cristo y todas las organizaciones, porque hoy día lo que se requiere son insumos, se requiere personal especializado, personal técnico, brigadas de salud, que estén trabajando también con apoyo hacia estas organizaciones sociales, que hay una parte importante que va a seguir trabajando en el escenario de la calle, pero hay otra parte importante donde se tienen que habilitar esas hospederías que permitan dar acceso a la mayor parte de las personas que finalmente se pudieran localizar ahí de manera segregada, con protocolos de salud, etcétera. Entonces, creo de que la reacción precisamente ha sido eso, ha sido una reacción, no ha sido una proactividad que se requiere para enfrentar este grupo de riesgo. Y por lo tanto, hoy día tenemos la posibilidad de corregir adecuadamente, pero se requieren recursos, se requiere capacidad organizativa, se requiere el apoyo de los gobiernos regionales, se requiere sentido de urgencia para poder proveer aquellos materiales que se requieren, el personal técnico que se requiere, lograr la vacunación contra la influenza del total de la población, no solamente aquellos que han sido definidos como grupos de más alto riesgo. Todo este grupo es de más alto riesgo. Y se requiere también, como les digo, poder tener especialistas que estén apoyando la labor de las organizaciones sociales.
el vínculo con ellos está con las organizaciones sociales. El 70%, más del 70%, quiere salir de la situación de calle. Es un mito que ellos van a quedarse en la calle y finalmente no van a, se quedan ahí porque quieren. Más del 70% desea volver a una situación de normalidad, pero no tiene las condiciones. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es brindar condiciones necesarias para la protección temporal de las personas en situación de calle en albergues especializados. La Iglesia ha dispuesto sus casas de retiro, ha dispuesto centros de lugares de oración. Organizaciones de la sociedad civil están juntando recursos para comprar materiales, para apoyar al gobierno en esa gestión, pero me parece de toda lógica que son los gobiernos regionales que autoconvocados deberían disponer de recursos de emergencia para poder proveerlo a estas organizaciones y dar las facilidades para que esas organizaciones, incluso en contextos de cuarentena o en contextos de toque de queda, puedan estar trabajando adecuadamente junto con el personal militar o de carabineros para poder llegar a las personas que están en situación de calle sin dificultades. ¿Estamos a tiempo, Marcelo? Yo creo que estamos muy atrasados y que hay que redoblar el esfuerzo. Creo que va en el sentido correcto las medidas que se han anunciado hoy día desde el Ministerio, pero hay que aumentar la cobertura, hay que tener una atención local absolutamente especializada, hay que coordinarse con los gobiernos regionales para que pongan todos los dispositivos que estén a su alcance, con los gobiernos comunales precisamente porque hay una gran identificación de dónde están las personas en situación de calle, independiente de su gran movilidad. Y fundamentalmente, y el llamado como organización que trabaja por el desarrollo positivo de la infancia, que es nuestra Fundación San Carlos de Maipo, es que podamos poner como foco a los niños que están en situación de calle, de entender que los niños tienen una dinámica distinta, que se exponen a mayores riesgos y que por lo tanto se requiere una atención especializada en terreno para que podamos generar también una oferta que permita que puedan estar en un establecimiento de carácter temporal que resguarde su salud física y su salud mental. Creo que es importante visibilizar al grupo de niños. Son más de 1000 niños a nivel nacional que están sufriendo ya graves vulneraciones de derechos, que debieran tener la tutela y la protección del Estado por ley, al igual que los mayores de 60 años, que deberían ser considerados bajo estos efectos no como personas en situación de calle. Ellos tienen la tutela y la protección del Estado y sin embargo el Estado les está fallando. Son prioritarios en esto y lo que no estamos viendo es una acción decidida y focalizada en ellos. Por lo tanto, el llamado es a redoblar esfuerzos por visibilizar a los niños en situación de calle y proveer una oferta adecuada para que ellos puedan tener el respaldo íntegro de su salud mental y de su salud física durante este periodo de tiempo. Muy bien, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo, hablando del contexto que se está viviendo, de la situación preocupante con respecto a las personas que viven en situación de calle. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días. Muchas gracias a todos.